Nuestra comprensión de la cultura egipcia antigua es limitada. Al observar los artefactos que dejaron los antiguos, es obvio que ellos tenían valores, costumbres y creencias distintas a las nuestras de hoy. Los libros de la historia están llenos de historias de guerra, invasión de territorios y formas patriarcales de ser y pensar. Sin embargo, pareciera que el antiguo Egipto disfrutó de largos periodos de paz y prosperidad y una profunda conexión con la naturaleza y el espíritu. ¿Hay alguna manera de comprender el porqué del cambio? ¿Cómo podemos desbloquear el código incrustado en cada objeto que hicieron? ¿De qué manera el simbolismo en el arte egipcio ilumina sus valores culturales? ¿Qué secretos antiguos aún se esconden a plena vista? Si retrocedemos lo suficiente, bien atrás, veremos muchas culturas matriarcales. Si vemos los tiempos de la Edad Oscura, tienes este tipo de gobierno brutal y paternalista. Es difícil para nosotros entender a los antiguos egipcios porque tenemos el paradigma de las estructuras patriarcales como predominantes y lo vemos a través de nuestros propios lentes culturales. ¿Ha sido la cultura mundial una patriarcal y siempre dominada por los hombres? Si la respuesta es no, ¿cómo sería un sistema matriarcal? El matriarcado no es lo opuesto al patriarcado. Mujeres dominando y controlando a los hombres. Se basa en el equilibrio entre lo masculino y lo femenino y la armonía con la naturaleza. Esto se ejemplificó en el antiguo Egipto, que se conocía en el antiguo idioma como la tierra de Kemet. Hakim Aryan recibió enseñanzas sobre el pueblo de Kemitia en el pasado distante. El antiguo sistema de vida en la antigua Kemet se transmite a través de la madre. La madre es la maestra, no el padre como el sistema de patriarcado. Esto es matriarcado. Ella es la diosa, ella es todo en el hogar. La mujer era la cabeza superior de la familia. También verás que la escultura en los viejos tiempos ponía la peluca femenina en la cabeza de un hombre cuando promovía más a una mujer que a un hombre. Cuando un hombre llevaba una peluca de mujer, era una indicación de que tenía un alto estatus. Solo los hombres con sabiduría usaban la peluca femenina. Estos son los escribas y los médicos y el resto de ellos. Todo lo que puedes hacer es volver al viejo reino y lo que encuentras es obviamente una buena cantidad de lo cualitativo. Las diosas son veneradas tan reverentemente como los dioses y hay incluso la instancia, por ejemplo, de Hathor, la excepción que ella es la única deidad que tiene una columna del templo para sí misma. La Gran Madre, el gran principio femenino, ocupa una parte muy importante en toda la simbología egipcia, toda la doctrina egipcia, no hay duda alguna de eso. De todas las civilizaciones sofisticadas conocidas a las que tenemos acceso, probablemente las mujeres estaban mejor en Egipto que en cualquier otro lugar. Tal vez estamos mirando el antiguo Egipto desde un punto de vista patriarcal. Deberíamos dejar que el simbolismo y los artefactos cuenten su propia historia. Los frescos que vemos que cubren las paredes de los templos en Egipto y las losas de piedra en los museos de todo el mundo, cada uno cuenta su propia historia. Vemos las mismas imágenes repetidas una y otra vez en el arte egipcio. Al aprender a decodificar estos símbolos, podemos mirar atrás en el tiempo, retirando las capas del patriarcado que nublan nuestra comprensión de la historia antigua. Entonces podemos comenzar a descifrar los mensajes que los antiguos nos dejaron. Tienes que aceptar que estamos lidiando con un periodo que ocurrió hace al menos 5000 años.
Y lo poco que sabemos de él proviene de nuestros textos arcaicos, que fueron escritos de una manera muy oculta y esotérica. No fueron diseñados ni para ti ni para mí. Los secretos de los antiguos egipcios no eran para los plebeyos, sino para un grupo muy pequeño de élites que tuvieron que iniciarse durante muchos años para oficiar lo que estos textos decían. Eran para los iniciados de alto nivel, personas que eran entrenadas y quienes pasaban por diferentes iniciaciones, pruebas que los ayudarían a ser sabios, que los ayudarían a enfrentar sus miedos, que los equilibrarían en el cuerpo, mente y emociones. Los iniciados eran estudiantes que recibían instrucciones rudimentarias sobre las tradiciones misteriosas de los ciclos cósmicos mayas y egipcios. A medida que se acercaban a niveles superiores de conciencia, llegaron a respetar diferentes aspectos de sí mismos que estaban representados en lo femenino y lo masculino. Pero fueron más allá y los llamaron sagrado femenino y sagrado masculino, lo que significaba la forma más pura, que en realidad estaba conectada a los dos hemisferios del cerebro. La conciencia femenina corresponde al hemisferio derecho del cerebro y al lado izquierdo del cuerpo. Por el contrario, la conciencia masculina corresponde al lado izquierdo del cerebro y el lado derecho del cuerpo. La conciencia patriarcal se centra en historia, tiempo lineal, dogma, racionalidad, realidad consciente y ciencia. La conciencia matriarcal se centra en la eternidad, ciclos del tiempo, ritual, magia, estados alterados y arte. En nuestra cultura, prácticamente hemos borrado lo femenino a favor de lo masculino. Lectura, escritura y aritmética, arte y música no es tan importante. Y nuestra sociedad está completamente desequilibrada debido a esto. Entonces, cuando decimos sagrado femenino y sagrado masculino, esta era la forma más alta de respeto. La hembra tendría tanto femenino como masculino equilibrado dentro de ella, y el varón tendría tanto femenino como masculino equilibrado dentro de él. El balance entre lo sagrado femenino y lo sagrado masculino se extiende profundamente en el simbolismo egipcio. Los templos egipcios eran lugares donde se realizaba el trabajo espiritual. Siempre se encuentra un arco con un disco alado en la entrada de los templos. El disco alado representa un águila y una serpiente. La serpiente es tomada como un símbolo de masculino y el águila es femenino. Lo femenino y lo masculino tenían que estar en equilibrio. El ser inferior debía entregarse al ser superior para entrar en el espacio sagrado. Esto significaba que el ego del mundo cotidiano tenía que hacerse a un lado, mientras que el ser superior se conectaba con la energía cósmica. El águila puede volar, la serpiente no puede volar, pero ambas tienen las mismas glándulas. Cuando ves a un niño o un hombre y ves como una especie de botella en su cabeza, eso no es una botella, o no es una corona blanca que simboliza apariciones, como dicen mis colegas y los eruditos. No, esta es una glándula en el cuerpo humano. El timo es más activo cuando el bebé está en el útero y continúa siendo activo hasta la pubertad. Luego comienza a reducirse y es atrofiado cuando dejamos de ser fértiles. Fue un activador crítico de la conciencia. A principios de los 1900, el alquimista Schwaller de Lübeck presentó un trabajo llamado El Templo del Hombre. Demostró que los arquitectos del Templo Luxor usaron geometría sagrada que reflejó las proporciones exactas del cuerpo humano. Como en todos los templos egipcios, el espacio más sagrado estaba ubicado en la parte posterior del templo, el lugar santísimo, que corresponde a la glándula pineal. Cuando se activa la glándula pineal, se dice que estimula la evolución de los estados más altos de la conciencia.
Si los templos fueron metáforas del cuerpo humano, la glándula pineal correspondía con el lugar santísimo. En la entrada a la parte más sagrada del templo se encuentran altos pilares que representan lo masculino y lo femenino. El papiro y el loto azul. El papiro y el loto reflejan el equilibrio entre los principios femeninos y masculinos y se muestran juntos a lo largo del antiguo arte egipcio. Hemos visto que siempre hay múltiples capas de significados incrustadas en los antiguos símbolos egipcios. En el arte egipcio antiguo vemos innumerables ejemplos de figuras parte animal, parte humanas. ¿Qué intentaban transmitir los antiguos con estas curiosas imágenes? Hay un término técnico para tales criaturas que los antropólogos usan. Los llaman teriántropos. Y eso es del griego terión, que significa bestia salvaje, y antropos, que significa hombre. Son combinaciones de bestia y hombre. Las ceremonias más importantes para enseñar a la población cómo vivir bien era el pesaje del corazón. Revela lo que los antiguos creían que sucedía en los momentos posteriores a la muerte. Inicialmente, en la ceremonia del pesaje de los corazones, el difunto se encontraría con Anubis, que diría: «Estás muerto, vamos a tomar tu corazón, vamos a pesarlo contra la pluma de la verdad». Si tu corazón estaba pesado porque habías hecho algo inmoral, no podías pasar al otro lado. Entonces el pueblo aprendió que tenía que ser ligero de corazón para vivir bien. A medida que el antiguo Egipto se deslizaba hacia la manera patriarcal de ser y pensar, la antigua ideología espiritual se tornó codificada y la religión organizada pasó bajo el dominio del sacerdocio de Amón. El sacerdocio de Amón tenía mucho poder y tenían la posición de poner a las personas a pagar por su salvación. Antes solía ser que tu corazón era pesado contra una pluma de la verdad, pero en imágenes posteriores de la ceremonia del pesaje del corazón, verás a Horus sosteniendo la escala y tú podrías pagar al sacerdocio por unas estatuillas llamadas Shakti, y mientras más tuvieras, más probabilidades tenías de comprar la liviandad de tu corazón en lugar de ser livianos de corazón. Bueno, este es un cambio fundamental en los mandatos de cómo vivir bien, y creo que todavía continuamos viviendo de esa forma. La historia está escrita por sus vencedores, y a medida que el patriarcado fue tomando poder, se puso mucho esfuerzo en suprimir el pasado matriarcal de Egipto. Otra víctima de la nueva versión patriarcal de la historia es la reina Hatshepsut. Hatshepsut vino antes, en la 18ª dinastía. Ella era una reina y luego se convirtió en faraón. Hatshepsut era una líder sabia y poderosa que restableció las redes comerciales con los vecinos de Egipto, construyendo la prosperidad de la 18ª dinastía. Ciertamente gobernó durante mucho tiempo en un periodo de tremenda paz y prosperidad. El arte egipcio nunca fue mejor de como lo fue bajo su reinado. Si ella hubiera sido mujer, probablemente habría sido recordada en los libros de historia como la mejor gobernante de Egipto. A pesar de su éxito como líder, ella sigue siendo un enigma. Ha habido mucha controversia sobre Hatshepsut. Esto podría deberse a la poca tolerancia que el patriarcado tenía de imágenes de una mujer empoderada. Nadie parece estar de acuerdo sobre quién era la verdadera Hatshepsut. Ha habido libros masivos escritos sobre Hatshepsut, pero no hay conclusiones reales. Obviamente Hatshepsut debe haber sido una gobernante muy capaz porque se mantuvo allí aparentemente por 22 años. De alguna manera, unos 20 años después de su muerte, sus estatuas fueron todas demolidas y depositadas en una fosa. Cuando las encontraron, comenzaron a recomponerlas. Parece probable que las historias transmitidas a través de las instituciones patriarcales de los siglos XIX y XX puedan habernos despistado. Al mirar artefactos y frescos egipcios, está claro que el principio femenino jugó un papel prominente en la sociedad y fue apreciado y reverenciado. El principio femenino fue articulado en el concepto de una gran madre, que fue la pieza central de la visión del mundo que tenía el antiguo Egipto.
y que fue replicada por otras culturas a nivel mundial. La Vía Láctea en el cielo está mitificada de varias maneras, en varias tradiciones, en varias culturas alrededor del mundo, y se piensa a menudo, casi universalmente, que es como un gran principio materno, la gran madre cósmica en el cielo. En el antiguo Egipto, la biología y la cosmología van de la mano, y las dos se consideraban sagradas. Si observamos la cosmología en relación a la biología, describe eventos que sucedieron dentro del vientre, y el vientre viene a ser el vientre de la diosa madre. Tanto en la cosmología maya como en la cosmología egipcia antigua, el centro de la galaxia de la Vía Láctea es donde nacen las estrellas. Metafóricamente es el vientre de la gran madre cósmica, representada como Isis dando a luz. Seguimos mirando cómo pensaban los antiguos egipcios y todo alimentaba la biología y la procreación. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo llegamos a existir? La biología. Podemos ver que en realidad no hay casi símbolos que no representen el equilibrio del cuerpo, la mente y las emociones. Y para equilibrar los dos hemisferios del cerebro, una vez aceptamos eso, entonces nos es más fácil entender a los egipcios. Ese cambio de matriarcado a patriarcado creo que es la causa de por qué el mundo está hoy lleno de conflictos y desacuerdos y alardes de poder.